Hola, ¿qué tal? Este video tutorial es continuación del anterior. Entonces aquí vamos a ver exactamente cómo he hecho la automatización del anterior, del proyecto con el que estamos. Entonces ya inicio con TIA Portal. Vamos a ver en el PLC qué es lo que he hecho. Entonces en bloques de programa, en el DBMem, lo primero que hago lógicamente es analizar la memoria que utilizo. Tengo en entradas digitales lo que es la fotocélula 1, la fotocélula 2, después la fotocélula 3 que la coloqué yo como les recuerdo, el pulsador de marcha, el pulsador de paro y la seta de emergencia y el cilindro 1 fuera. Todo esto estaba colocado en el ejemplo del que partí. Después la fotocélula 3 que coloqué yo para detectar los botes más grandes y el cilindro 2 fuera que no utilizaré ni tampoco el 1, como ya quedamos en el vídeo anterior. En cuanto a salidas digitales, tengo cintas, pintar amarillo, cilindro 1, luz del pulsador de marcha, luz del pulsador de paro. Estas hasta aquí es lo que estaba antes y lo que añadí yo es pintar de rojo y el cilindro 2, que el cilindro 2 es el primero que se encuentra en los botes, ¿vale? Pero por no cambiar el orden de lo que había hecho, pues lo hago así. Esto en cuanto a entradas y salidas digitales. En entradas analógicas no hay ninguna. Salidas analógicas está el display, que lógicamente al ser analógica lo trata como real, con lo cual eh, pues las digitales son booleanas, las analógicas son reales. Después en cuanto al graph bueno, voy a plegar esto para que no haya tantos datos. En cuanto al graph utilizo el armario eléctrico y también hago el graph de los botes. El armario eléctrico, que es el que ya venía con el ejemplo, bueno, pues he visto tres etapas, es muy simple. Yo suelo colocar pues el pulsador de rearme y suelo colocar la sirena, ya lo saben ustedes. Pero bueno, hay armarios de todo tipo y este puede ser uno perfectamente válido. Y en cuanto a los botes, pues tengo tres etapas y un fin de etapa que me indicará cuando en una etapa hago eh, cualquier cosa, cualquier operación. Le doy fin de etapa ahí para saber que la operación ya la he hecho. ¿Para qué? Pues esto me puede servir para dos cosas. En primer lugar, para que en la propia etapa sepa que ha hecho las operaciones que tenía que hacer cuando llegase a esa etapa y posiblemente espere alguna cosa más, o bien simplemente para saber que ha hecho las operaciones y le dé permiso para pasar a la siguiente etapa o a la etapa que sea. Después me he creado esta posición de memoria de contador de botes. Podría habérmela evitado porque tengo la salida digital de display, que es al final es lo mismo, lo único que hago es contar por aquí y moverlo al display. A ver, es memoria, podría hacerlo en display, no así posiblemente directamente en la salida analógica, porque bueno, pero lo he hecho así, vale. Entonces he preferido que sea real, podía haberlo hecho entero y después pasarlo a real. Bueno, hay mil formas de hacerlo. Y después he creado un array de botes eh, de tipo byte. ¿Vale? ¿Por qué de tipo byte? Pues porque el tipo byte tiene 8 bits de datos, me da hasta 256 posibilidades distintas, con lo cual para tres tipos de botes que tengo más 0 es suficiente. ¿Vale? Y utilizamos menos memoria.
Bien, esto en cuanto al DBMEM. Lógicamente esto, como yo tengo unas entradas-salidas, como sabemos, las he hecho estándares que les he llamado I1 y 2, así, o sea, I0, I1 y 2 en cuanto a entradas digitales, o 0, 1 o 2 en cuanto a salidas digitales. El, eh, el DB a entradas analógicas y el DB salidas analógicas, porque esto me lo condiciona lo que es el propio Machine Simulator, es la forma de trabajar de él. Bueno, entonces eso lo dejo como estándar, utilizo las que utilizo y ya está. Y después aquí coloco pues la fotocélula 1, que es entrada digital, la fotocélula 2 en el orden 0, 1, 2, 3 hasta el cilindro 2 fuera. En cuanto a las salidas digitales, lo mismo. Las salidas digitales las igualo a lo que en el programa coloco en las cintas, pintar amarillo y así hasta cilindro 2. En cuanto a las entradas analógicas no tengo ninguna, con lo cual, bueno, dejo esa pues que me sirve de comodidad porque normalmente un proyecto copio, pego, vacío y lo que puedo utilizar lo utilizo, con lo cual me da más agilidad. Salidas analógicas, pues lo que tengo en la memoria de display, pues lo saco. Bien, vamos a ver el main. En el main llamo lógicamente a la conversión de entradas salidas digitales, al armario general y al proceso, nada más. Entonces, bueno, en comunes aquí no utilizo nada, en este caso los dejo ahí por si en futuros ejercicios los uso. En cuanto a los programas de proceso, el general, este es el programa del armario, en donde, bueno, pues tiene el grafset en cuanto a que en la etapa 0 estará en emergencia, en la etapa 1 estará parado, en la etapa 2 estará en marcha. De cualquier etapa entre la 1 y la 2, que es cuando está listo, ¿de acuerdo? No está en emergencia, está listo. Si se pulsa emergencia, pasará a la etapa 0. Entonces, bueno, en principio, como cualquier grafset, normalmente tienen la necesidad de estar en una etapa o fase, o llámenle como quieran. Entonces, al tener esa necesidad, en el primer scan lo pongo en la etapa 0, o bien, si no hay etapa 1 y etapa 2, lo pongo también en la 0 y lógicamente quito la 1 y la 2. Y si se pulsa seta de emergencia, lo pongo también en la 0. Un inciso, la seta de emergencia, como vimos en el tutorial anterior, tiene un contacto normalmente cerrado y esto lo trato en el módulo de entradas-salidas digitales. La seta de emergencia es igual a la no entrada 4. ¿Para qué? Pues como es un contacto normalmente cerrado y la mente humana nos suele dar malas pasadas, a mí también, entonces prefiero utilizarlo como si fuese un contacto normalmente abierto. Entonces con esa traducción es suficiente. O sea, el contacto este es la negación de lo que me llegue, con lo cual ya lo puedo usar como abierto, como si fuese abierto. Bien, en la etapa 0 hemos dicho que si no se pulsa la seta de emergencia pasa a la etapa 1, ¿vale? En la etapa 1, si se pulsa, o sea, en la etapa 1, que es la etapa que está parado, la etapa 0 es la etapa que está en emergencia. En la etapa 1, si se pulsa marcha, pasa a la etapa 2, se va de la 1 lógicamente y se va a la 2. Y en la etapa 2, que está en marcha, si se pulsa paro, irá a la etapa 1. Y de cualquier etapa, si se pulsa emergencia, irá a la etapa 0. Esto es en cuanto al control del grafset. Luego las activaciones que tiene el grafset,
tiene una más, pero he preferido ponerla en proceso. Bueno, en la etapa 1, que está parado, si está parado, la luz de marcha me está parpadeando para invitarme a que se pulse. A ver, se puede hacer así, se puede hacer de mil formas. Yo he decidido hacerlo así. En la etapa 2, si está, que es en la etapa de que está en marcha, pongo la luz encendida de marcha, del piloto de marcha, el piloto del pulsador. Y en la etapa 1, que está parado, pongo el piloto del pulsador de paro en marcha. Después ya llegamos al proceso y aquí vemos que tenemos lo siguiente. En la etapa 2, vamos a ver, tengo tres posibles etapas. La etapa 0, que está parado. La etapa 1, en donde lo que voy a hacer es esperar que me llegue un bote como mínimo, o sea, que me llegue la fotocélula 1, es decir, todos los botes, sean del tamaño pequeño, mediano o grande, la fotocélula 1 cuando llega lo va a detectar, con lo cual con la fotocélula 1 me sirve, o sea, estoy esperando el bote. Una vez que llega el bote, voy a la etapa 2. Entonces, bueno, en primer lugar, si el armario eléctrico no está en la etapa 2, que es la de marcha, lo pongo en la etapa 0, ¿vale? Después, si está en la etapa 0 y el armario eléctrico se pone en marcha, entonces se va a la etapa 1. Y ahí va a estar en la etapa 1 esperando a que llegue un bote. Una vez que llega un bote, se pasa a la etapa 2. En la etapa 2, con la idea de esperar a que las tres fotocélulas, porque vamos a ver, las tres fotocélulas puede ser que no estén alineadas perfectamente y como el scan del PLC es muy rápido, puede ser que detecte una, o sea, que tenga que detectar las tres y te entra una y después otra y después otra, que para nosotros entran a la vez, pero es posible que no, que físicamente tarde más de un milisegundo de una a otra, o a lo mejor una fotocélula le cuesta un poco más decir que está activada, aunque se activen a la vez, ¿vale? Entonces, para salvar esas distancias, he colocado un temporizador Teon de TIA Portal. Lo podía haber colocado de los míos, de los comunes, pero bueno, he decidido colocarlo de aquí, de 10 milisegundos, ¿vale? Que es una centésima de segundo. Con los míos, pues lo mínimo es una décima de segundo, por eso lo he colocado de TIA Portal. Y bueno, con esto paso a la etapa 3, es decir, que estando en la etapa 2, que detecta bote, cuando llega el tiempo de una centésima de segundo, paso a la etapa 3. Y además, como en la etapa 3 voy a hacer operaciones, le digo fin de etapa 0. En la etapa 3 va a estar, va a permanecer ahí hasta que haya hecho las operaciones y hasta que deje de detectar la fotocélula 1, que ahí sí que pasa un tiempo mientras está pasando el bote por delante de la fotocélula 1. Momento en el cual vuelvo a la etapa 0. En la etapa 0, como se va a encontrar en marcha, automáticamente irá a la etapa 1. Aquí podía haberle dicho a la 0 o a la 1. Me da exactamente igual porque a la 0 me lo va a llevar el armario también. Pero bueno, lo he puesto así. Después, bueno, he dicho que en el armario eléctrico, con el armario eléctrico accionaba algo, que no lo he puesto en el armario. Bueno, he preferido ponerlo aquí. Las cintas se ponen en marcha cuando el armario eléctrico dice que está en marcha y permanecen en marcha siempre, fuera del grafet que haya de los botes.
Bien, cuando el armario eléctrico no está en la etapa 2, entonces pongo a cero la pila de memoria de los botes, las 16 posiciones. Cuando está en emergencia, eh, la seta de emergencia pulsada, pongo a cero el contador de botes. Lo podría poner a cero también cuando paren el armario, pero he preferido ponerlo a cero ahí porque a veces pueden parar y reiniciar la marcha, entonces no empieza con contador de botes a cero. Se puede hacer como se quiera, pero he decidido hacerlo así. Luego en la etapa 3, eh, si es la primera vez que pasa por aquí, es decir, que no ha dado el fin de etapa, entonces lo que hago es desplazar los botes. Esto lo hago con la instrucción mueve bloque, ¿vale? Y desplazo de los botes del array de la posición 0 a la 1, 15 posiciones, es decir, de la 0 a la 15 se irán a la 1 a la 16. Y luego en la 0 pondré lo que tenga que poner. Bien, en la etapa 3 también, si no está en fin de etapa, es decir, para operar solo una vez y no desplazar todo y no hacer todo esto, entonces el contador de botes lo suma en una unidad. Como era número real, hay que sumarle con 1.0 y lo dejan contador de botes. Y además también, bueno, todo esto lo podía haber puesto en paralelo, he decidido ponerlo así porque se puede poner de cualquier forma, más que nada por una separación más visual y bueno, y ya está. Entonces, si hay fotocélula 1 y no hay fotocélula 2 ni hay fotocélula 3, entonces el tipo de bote que está pasando es el pequeño, le pongo un 1. Si hay fotocélula 1 y hay fotocélula 2, pero no hay fotocélula 3, es del tipo 2, que es el mediano. Y si hay las 3, es del tipo 3. Recordemos que para pasar a la etapa 3 ha estado en la etapa 2 durante una centésima de segundo, con lo cual en la centésima de segundo seguramente las 3 fotocélulas, si las hemos colocado bastante bien, han tenido tiempo suficiente de cada una hacer su función perfectamente a la vez que las otras. Y ya digo que ha pasado, está el fin de etapa. ¿Para qué? Para que no vuelva a hacer las mismas operaciones, que solo las haga una vez, cada vez que entra en la etapa. Bien, eso por un lado. Por otro lado, si detecta la fotocélula 1, a ver, independientemente de la etapa en donde se encuentre, si el bote que hay en la posición 5 del array es el 1 o es el 3, lo pinta de amarillo. Porque si es el 3 lo pintaré de amarillo y de rojo. Si es el 1 lo pintaré de amarillo. Y ahora, si es del 2 o es del 3, lo pintará de rojo. De tal forma que si es del 1 lo pinta de amarillo, si es del 2 lo pinta del rojo y si es del 3 pintará amarillo y rojo, con lo cual lo pintará del tercer color. Este es uno de los kits de la cuestión para funcionar bien. Después, en el cilindro 2, que hemos dicho que lo poníamos delante del cilindro 1, si es del tipo 3, es decir, el bote grande, entonces activa el cilindro 2. Y si es del bote mediano, activa el cilindro 1. Y si es del bote pequeño, lo deja pasar. Y después, esto me lo podía haber evitado, como he comentado antes, el contador de botes lo pongo en display. Y, bien, ahora en bloques de sistema, en recursos de programa, se me ha creado el temporizador, se me ha metido el DB del temporizador que he utilizado, que es donde los coloca TIA Portal. Bueno, pues con esto lo tengo en marcha, con lo cual vamos a ver cómo se comporta el conjunto, ya con Machine Simulator. Bien, el Machines lo tengo, he entrado en él, voy a abrir el fichero de comunicaciones, le digo asignamiento automático de drivers y le digo que inicie. Ya tengo el driver conectado. Bueno, si le pulso a la seta de emergencia se me apagan los dos pilotos. Vamos a acercarnos al armario. Vale. Si la desbloqueo se me pone en posición de paro. Vale.
si le pulso en marcha, empezarán a pasar botes. Bien, aquí, bueno, podría haber el DB con el TIA Portal a la vez para que veamos cómo se crea la matriz. Aquí, como vemos, al bote pequeño lo pinta de pintura amarilla, como habíamos quedado, al bote grande lo pinta de este otro color y al bote mediano de pintura roja. Esto es lo que hay en la posición 5 de la matriz, y después ahora llega ya este mediano, lo expulsará el último cilindro y el grande lo expulsará el primero, que esos están en la posición 14 y 15 de la matriz. Entonces, con esto vemos que está funcionando perfectamente. Podemos ver las entradas y salidas digitales. Con el paso de los botes podemos ver las fotocélulas. Este me detecta las 3, este me detecta las 3, este me detecta la 2, solo la 1 y la 2, la 3 no. Este me detecta las 3 y así sucesivamente. Después el tema de la pintura. Ahora veremos que son los dos, la roja y la primera. Aquí lo mismo, aquí solo será la roja. Cuando llegue este solo será la amarilla. Y después, esto actúa justamente mientras está detectando la fotocélula primera, y al que le toca también de los cilindros, mientras está también con la fotocélula, cuando le toca. En las salidas analógicas aquí tengo el contador, ¿vale?, del valor del display, que se puede ver en el display también, que es cada vez que detecta una nueva, ¿vale?, un bote nuevo. Entonces, bueno, podemos ver el display con el contador. Lo acerco, lo pongo aquí y vemos cómo va contando. En cuanto a, bueno, podemos verlo desde otro prisma. Vale. Y bueno, pues creo que queda bastante interesante. Bien, podemos verlo a la vez que lo que es el TIA Portal. Bueno, vamos a ver. En el DBMEM, si yo le doy a las gafitas, voy a ver que cada vez que, bueno, esta es la pila, ¿vale? Este es el bote que me entra, el bote 0. Ahora me ha entrado tipo 1, lleva varios tipos 3. Si lo veo en el otro lado, pues lo podré ver, vale, lleva varios tipos 3 y me viene un tipo 1, vale. Ahora, por ejemplo, pues lo puedo ver aquí, vale, el contador va contando. En cuanto a los browsers, pues el del armario eléctrico está en la etapa 2, que es en marcha, y este otro pues va andando de etapas en etapas. El fin de etapa normalmente está en true porque se pone en false justo antes de utilizarlo. Y va rodando por las etapas. En cuanto a las entradas digitales, pues lo mismo, las está
visualizando todas las salidas digitales también. Vale, las salidas analógicas sería el contador. Bueno, pues con esto yo creo que podemos dar por terminado el tutorial. Aquí tengo una panorámica completa y bueno, pues espero que les haya gustado. La verdad es que es muy realista, para mí está muy conseguido. Ahí vemos perfectamente el tema de la pintura, se puede ver, ahí entrarán las dos. Bueno, recordarles que una cosa es el efecto especial y otra cosa es que el bote se pinte. Les recuerdo que lo hicimos esto en Machine Simulator con los bloques y bueno, y aquí pues lo único que le estamos dando pues es o bien el paint on o bien la pintura roja visible, vale, sería la amarilla o la roja o las dos, tal. Entonces con la combinación de las tres es con lo que nos salen los tres colores. Bueno, pues espero que les haya gustado y espero verles en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.